pobres en el mundo? Según el Banco Mundial, en 200 años, la humanidad pasó de tener el 94% de su población bajo la línea de pobreza extrema a tener solo el 10%. En 2017, Bill Gates, uno de los empresarios más famosos y más ricos de toda la historia, compartía este dato con un tweet que decía: la gente no se da cuenta de cuánto ha mejorado la vida. Y es que eso es algo que no se puede negar porque, bueno, vivimos en un mundo en el que la mayoría puede ir a la escuela, la mayoría puede recibir atención médica básica, la mayoría cuenta con energía eléctrica y tenemos otras cosas muy copadas como de internet, teléfonos inteligentes y un montón de cosas más. Así que bueno, todo indica que si seguís siendo pobre en este mundo que te ofrece prácticamente todo, es por tu culpa. Los datos que la ONU usa para hablar de pobreza suenan muy lindos, pero cuando comenzamos a hilar finito nos encontramos con otros datos como estos. La línea de pobreza extrema que usa la ONU es de $1,90 por día. O sea que cualquier persona que vive con menos de eso es extremadamente pobre. La pregunta es, ¿qué pasa si una persona gana $1,92 por día o $1,93 por día? ¿Qué pasa si llega a vivir con $2 por día? ¿Habrá mucha diferencia entre alguien que vive con 1,90 y alguien que vive con 2? ¿Consume mucho más bienes y servicios teniendo en cuenta que vive con solamente $3 más al mes que aquel que está en pobreza extrema? Como ya dijimos, los datos que la ONU usa son los que recopila el Banco Mundial. Esta institución investiga sobre la pobreza desde el año 1981. Dicho esto, ¿de dónde sacó la ONU la información de 200 años si los estudios se realizan solo hace 42 años? Este estudio realizado en el 2006 reveló que una persona necesita $7,40 al día solo para realizar una alimentación adecuada que lleve su expectativa de vida a los 70 años. 7,40, o sea, casi 4 veces más que lo que tiene alguien en pobreza extrema. Y solo para poder alimentarse bien. Pero bueno, supongamos que nos ponemos más o menos de acuerdo y decimos: no podemos negar lo que se logró hasta acá. Y es ahí donde escuchamos algo como esto. El capitalismo, que es lo único que sacó gente de la pobreza, porque antes del capitalismo vivían menos de 1.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra y había 95% de pobres extremos. O sea, hoy, antes de la crisis, ese número era menos del 5%, pero con 7.800 millones de seres humanos. Así es, según algunos personajes de ultraderecha como Javier Milei, la reducción de la pobreza es un logro del capitalismo. Pero, uno, obviamente solo está tomando el dato de pobreza extrema, que como ya vimos es un número al menos cuestionable porque no es que se sale de la pobreza ganando más que eso, sino que se deja de ser extremadamente pobre. Digamos que se pasa de ser asquerosamente pobre a solo pobre. Dos, otra cosa que Milei obviamente no te va a decir es que la mayoría de esa gente que salió de la pobreza extrema es de China. En menos de 70 años, China pasó de tener el 97% de su población bajo la línea de pobreza extrema a tener solo el 0,6%. Desde 1949 hasta el 2020, 850 millones de chinos salieron de la pobreza. Te estarás preguntando, ¿y eso qué carajo tiene que ver? Bueno, si bien todos sabemos que China sigue funcionando como el resto del mundo bajo el modo de producción capitalista, la ideología que conduce a este país desde hace más de 70 años es la marxista. ¿Podríamos afirmar entonces que China es el modelo que mejor está acercándose a un modo de producción postcapitalista? No. Eso no lo puede asegurar nadie. Lo que sí es seguro es que en China no caben las ideas de Milei. Ideas acerca del supuesto libre mercado, la mano invisible, la meritocracia y ese tipo de estupideces. Las respuestas son claras. La gente dice que el capitalismo es el mejor sistema que podemos tener. También dice otras verdades que son verdades a medias. Como por ejemplo que el capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza. Pero esta gente se olvida de varias cosas. Se olvida por ejemplo de que cruzar la línea de pobreza extrema no significa salir de la pobreza. Se olvidan de que vivir con poco más de $1,90 por día no te garantiza una vida digna. Ni siquiera te garantiza alimentarte bien, para lo cual, como ya dijimos, necesitas casi 4 veces más. Obviamente también se olvidan, o más bien agradecen erróneamente, los logros de salir de la pobreza al libre mercado, ocultándote el dato de que el país que más gente sacó de la pobreza tiene una economía súper planificada, súper regulada y manejada de principio a fin por el Estado y no por el mercado. Se olvidan de todo eso, pero hace falta que aclaremos que por lo menos están diciendo medias verdades, o bien están diciendo verdades de las que ellos y solo ellos pueden llegar a beneficiarse.